En tu experiencia con estas vivencias, ¿no? Con el uso de enteógenos, con el uso de estas técnicas que te sacan y que te entregan experiencias inefables, inexplicables, ¿cuál ha sido tu experiencia, tu vivencia, alguna que quieras compartir que te haya marcado de alguna manera? Porque sé que las tienes, mi estimado Charlie. Sí, pero antes déjame regresarme un pasito. Venga. A lo de lo místico y la magia y lo oculto. Perdón, me salté porque me emocioné, pero venga. Sí, venga. ahorita regresamos ahí. Hay un aspecto también súper interesante con respecto a la mente, ¿no? El hecho de saber que la mente es la máquina con la que entendemos el mundo. Y hay una gran cantidad de estudios y la neurociencia está creciendo de una forma muy grande a partir de la tecnología, porque era muy difícil medir un cerebro funcionando. Y ahora hay muchas más formas de hacerlo. Entonces existen estas cosas llamadas sesgos cognitivos, que es una lista impresionante de cosas que nos fallan a la hora de hacer un cálculo. Y ser conscientes de que tenemos la tendencia a confirmar lo que creemos, tenemos la tendencia a ignorar lo que no nos conviene. Mil cosas, hay un montón de sesgos, ¿no? Y el sesgo de confirmación es clave para entender aquí el tema del ocultismo. Claro. ¿No? El hecho de que vi que la puerta se cerró y de repente hubo una balacera y entonces un fantasma. Era mi mamá la que cerró la puerta, porque, ¿sabes? Es como, pues estás confirmando. ¿Qué tal si hubiera pasado al revés? ¿Qué habría pasado? ¿No? Y un poco todo este tema de querer creer, de querer confirmar. Siempre queremos hacer eso y eso está inmerso y disperso en todas nuestras actividades, incluso en las redes, en nuestras opiniones políticas, en nuestras opiniones sociales. Queremos juntarnos con la gente que piensa como nosotros y que confirme lo que ya sabemos, ¿no? Y por eso, pues, las famosas estas burbujas, ¿no? Entonces, creo que con el tema del ocultismo hay que meterle ahí la parte de no solamente cuestionarse, pero cuestionarse cómo, sino que también los sesgos. El sesgo de confirmación es algo que impera en absolutamente todo lo que hacemos. Y ahí vale la pena leer mucho a Daniel Kahneman. Es un The Think Fast and Slow, ¿no? Es el libro por excelencia. Sí, Daniel Kahneman también. Yo tengo uno muy bueno que se llama, está en inglés el título, que se llama You're Not So Smart. ¿De quién es? No me acuerdo el escritor, pero el título es You're Not So Smart. ¿Por qué tienes muchos amigos en Facebook? ¿Haz de cuenta? Y es una lista así súper explícita y clara de todos los sesgos cognitivos o cognitive bias que hay. Y es un tema súper interesante. ¿No? Es un tema que me encanta a mí también, porque es como el aspecto científico de cómo pensamos y el hecho de que lo que pensamos creemos que es real. Y empezar a decir, y Daniel Kahneman lo explica muy bien, y no me acuerdo ahorita también, Dan Ariely también es otro, se llama, su libro no me acuerdo cómo se llama, pero el área en el cual trabaja, que fue la que creó Daniel Kahneman, se llama Behavioral Economics. Claro. ¿No? Entonces, ellos tienen libros fascinantes sobre por qué decidimos lo que decidimos. Ya hacen una serie de experimentos súper interesantes y hasta pueden predecir perfectamente por qué tal persona va a creer esto y esta persona no. Y cuando te enteras de eso, pues te da más material para también cuestionar y decir, ¿será que solamente quiero creer lo que me conviene? Sí. O quiero saber un poquito más, o quiero saber también ese tema de saber la verdad, pues se vuelve un poco ahí también muy esotérico. Pero creo que sí hay herramientas para poder entender un poquito mejor la realidad que nos rodea. Y hablando de la realidad, pues los enteógenos son un golpazo a las concepciones de realidad. ¿Cómo se ve o cómo se siente un golpazo? Pues se caen. De hecho, hay una frase, no me acuerdo cuál es la palabra exacta, pero es choque ontológico se llama esto. Okay. Un choque ontológico es el derrumbe de los cimientos, de los pilares en los que tienes construida tu realidad. Y una experiencia psicodélica fuerte, un enteógeno que es interesante, ¿no? Entender la palabra, del origen de la palabra enteógeno, que es theos, viene del griego, Dios. Y enteógeno es el endiosamiento a través del consumo de estas sustancias. Y es una experiencia, pues, inefable, es una experiencia muy, muy fuerte en muchos aspectos. Hay diferentes tipos de enteógenos, de sustancias, de experiencias, pero hay ciertas experiencias que sí logran ser este choque ontológico, que sí son un golpazo y
de repente un terremoto en toda tu concepción, al menos por un momento, ¿no? Y de repente vas empezando a regresas a tu cuerpo y dices, yo soy esta persona, y escuché un poco los clips de un invitado que tuviste, no me acuerdo su nombre, pero estaba hablando del peyote, creo. Así el Fer, seguro, Fer Zamorano. Sí, y de que veía como lagartijas en el fuego y todo esto que cuestiona tus sentidos. Súper interesante porque son las herramientas que tenemos para entender el mundo, son nuestros sentidos, y algo así como que tan sencillo incluso para poder entender algo así es que el espectro de luz, ¿no? Por ejemplo, el espectro de luz visible es chiquititito y realmente el espectro de luz es gigantesco. Lo que vemos, pues no es lo que hay. Sí, con pura luz, ¿no? Solo la luz te puede como ilustrar que lo que vemos y lo que percibimos no es todo lo que hay. Ahí citando, por ejemplo, a Daniel Kahneman, ese güey, no me acuerdo si es ese güey o el otro es Csikszentmihalyi, el que trabajó lo del flow. Sí. Uno de ellos dos decía, lo que ves es todo lo que hay. O sea, es su confirmación, ¿no? De decir, what you see is all there is. Entonces es como, ahí es donde chocan, ¿no? Ahí es donde chocan un poquito estas ideologías, porque es también una ciencia que nos intenta reducir todo. O sea, es de cierta manera, lo reduce a lo que sabemos, ¿no? A lo que hemos conocido, ¿no? Pero descarta quizá que no todo lo que, o sea, no solo lo que vemos es lo que hay, ¿no? Digo, obviamente esto poniéndolo en un contexto de psicología y de toma de decisiones y de sesgos cognitivos. Sí. Pero pues es un poco ahí el contraste, ¿no? Con mucho contenido científico que también, hay que ser claros, pues reduce las cosas a la evidencia, ¿no? Y como especie misma no somos capaces de conseguir toda esta evidencia como para ya descartar cualquier otra idea, ¿no? O sea, incluso una teoría que está confirmada, pues es eso. Creo que ahí es donde se pone bien interesante este tema. Sí. Y una experiencia enteógena justamente pues te permite ver estas cosas que cuestionan y, como bien lo dijiste, le tira las columnas a tu templo, ¿no? O sea, tu iglesia se queda en patitas.